cordial saludo, profesora y maestra Vanessa Pipí. Mi nombre es Iris Castillo y pertenezco al grupo número 2 de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre mi charla, que es el parcial 1, que habla de los conceptos específicos de la criminología y teorías criminológicas. Pero antes de iniciar en el tema, quiero hacer un paréntesis y hablar sobre los principios o historia de la criminología. Se dice que no se sabe con exactitud a ciencia cierta cuándo fue que inició la criminología, pero que sí se la debemos al doctor César Lombroso, quien inició esta etapa como criminólogo, ya que era un médico italiano. Se dice que se inició la criminología gracias a él debido a que el 15 de abril de 1876 publicó un tratado experimental llamado El hombre delincuente, y es donde se dice que puede ser que fue la fecha donde inició. Pero en el siglo XVIII hubieron personajes como el de Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, César Lombroso. Inició en el siglo XIX, pero estos personajes en el siglo XVIII montaban sus bases en el individualismo, el humanismo y el feudalismo. A principios del siglo XIX, cuando César Lombroso publica este tratado, él es donde abre el compás y empieza a decir el porqué de los problemas y fenómenos que se daban en esa época en la sociedad. Y él decía que había hombres físicamente que tendrían a ser delincuentes. Sin embargo, en 1913 se publica un libro llamado The English Coven de Charles Goring, y él vino y comparó a dos tipos de personajes, de grupos de hombres, unos convictos y otros no, y él demostró que esta teoría no era como la que decía César Lombroso. Sin embargo, a él le debemos el inicio de la criminología. En ese tiempo hubieron dos tipos de escuelas. Estaba la primera escuela, que fue la escuela clásica, y la que inicia César Lombroso, que fue la escuela positivista. De ahí hubieron nuevos avances. En 1968 ya se abre el campo a lo que fue la sociología, la psicología, que abre el compás también a lo que era el derecho penal, y de ahí siguiendo avanzando en el siglo XX a lo que ahora es en día. Y esta es una pequeña historia de cómo se funda la criminología. ¿qué es la criminología? La criminología es una ciencia que estudia el delito, el delincuente, la víctima, y el tipo de delito estudia lo que es la sociedad. ¿Qué es sociedad? Viene del latín societa y estudia lo que es a las personas, su cultura, cómo se desarrollan entre sí, todo esto. A esto le llamamos sociedad. Esto es lo que estudia la criminología, estudia el porqué. La criminología siempre va a buscar el porqué del problema, cómo sucedió, cómo resolverlo y cómo llegar a una verdad. Hay tres tipos, decimos que está el delito, el delincuente y la víctima. ¿Qué es un delito? Un delito es algo que es una conducta desviada por una persona que gira en torno a un derecho penal. Cuando incumplimos leyes, estamos incumpliendo las leyes del derecho penal, y esto nos lleva a cometer un delito. El delincuente es aquella persona que comete delito, es aquella que rompe las reglas y que va ligada a lo que es delito. Víctima. La víctima es aquella persona que sufre violencia sin saberlo, o que muchas veces puede desencadenar una violencia. Se hacen tipos de víctimas. Podemos decir que hay 4 tipos de víctimas. Entre ellas está la víctima totalmente inocente, es aquella que no hace absolutamente nada para desencadenar el hecho criminal. Está la víctima totalmente inocente, que es esta. Tenemos a la víctima provocadora, que
facilita con sus actos a que se desencadene un hecho criminal o un hecho punible. Y hay otros tipos de víctimas como la simuladora, que es aquella que juzga falsamente. También tenemos a la víctima que se pone de acuerdo con el delincuente y es la que coordina para cometer un hecho criminal, pero no dejan de ser víctimas. Y esto es lo que busca la criminología, esto es lo que busca el criminólogo, tratar de descifrar por qué de las cosas, por qué nos convertimos en víctimas, por qué del delito, por qué el fenómeno social. El criminólogo abarca un núcleo de preguntas, de respuestas, de hipótesis que tratan de esclarecer la verdad del hecho del fenómeno social en que vivimos en nuestros días, y es lo que hace un criminólogo. Tenemos que la criminología es la ciencia explicativa, causal, que trata de explicar el delito. Tenemos que el derecho penal es la ciencia normativa, y tenemos que la criminalística es la ciencia aplicativa, que estas tres van a ser un complot para poder llegar a la verdad. Tenemos ahí el delito, ya tenemos el delincuente, la víctima, y vamos a hablar sobre las funciones empleadas en lo que es la criminología. La criminología tiene métodos empleados. En la criminología tenemos como el biotipológico. El biotipológico habla de las formas que te estudia, que trabaja para ver rasgos de las personas semejantes, estudia morfológicamente al delincuente, y para esclarecer la verdad tenemos que es el clínico, se lo debemos a Benigno, que se estudia dentro de las cárceles o penitenciarías, como se le puede llamar. El autográfico, que es un trasfondo de explicar muchos relatos e historias que escriben los delincuentes para saber qué desencadena el hecho criminal, qué los lleva a una conducta desviada. Tenemos el intuitivo, que habla sobre obras literarias y gráficas. Tenemos también el participante, como lo podemos ver, es mi ayuda visual. Todas las que están aquí, acá tengo lo que es la criminología, y acá las criminologías, los conceptos, y acá tengo lo que son las teorías. Tenemos que el participante es aquel que se integra, es aquel que se integra sin dar a conocer su personaje o su identidad de quién es él, para poder lograr cómo esclarecer el fenómeno social. Está el estadístico, que cuenta con saber los móviles, cómo operan y qué forma el estallamiento para cometer hechos criminales. Y el experimental, que es un tipo de hipótesis, de planteamientos, de plan que hacen para crear lo que es el hecho, y de esta manera hacen como un recobro de lo que puede ser el hecho, cómo sucedió. Tenemos las funciones criminológicas, como lo dijimos, la criminológica da muchas aportaciones. Tenemos los métodos y técnicas y métodos estadísticos, tenemos el método científico, tenemos aportaciones según Kino decía que no es tan solamente reunir datos, sino que estos datos también mantenían un tipo de sistematizaciones complementarias para poder esclarecer la verdad. No es tan solamente recopilar hechos. Y tenemos que el método científico, como lo vemos acá, es inductivo, que es una hipótesis, es deductivo, que es observación, tiene sistema dialéctico, tiene lo que es la observación. Un buen criminólogo tiene que ser observador, ver todo como lo encontró, y hacerse imágenes, hacerse preguntas,
también está lo que hablábamos ahorita de lo que era experimental. Estos son los métodos científicos y de esa manera llegar a hacer una conclusión de todo esto y aplicar entonces lo que es la ciencia aplicativa, que es la criminalística, que nos ayuda a esclarecer muchas cosas que el criminólogo hace, porque el trabajo del criminólogo es excelente, él reúne muchas cualidades y pone en práctica su trabajo de gran manera. Dice que hay 13 teorías criminológicas específicas. Tenemos que la criminología democrática habla del crecimiento de lo que es el crecimiento de la antisocial. Va a haber los problemas ya sea económicos, va a haber los problemas familiares, va a haber porque el estallamiento de tantas carencias que lleva a las conductas desviadas. Está la criminología ambiental. Se dice que el ambiente hace que la persona tenga conductas desviadas. Dice que influye tanto como el calor, como el frío, la estructura, etc. Según un estudioso decía que hay varios delitos de lo que es la criminología ambiental, y esto es la extinción de animales, la contaminación del agua, la contaminación del aire, y otros pueden ser como los químicos que son de contrabando, que llevan a un hecho criminal. Sabemos que cuando hay países en guerra debido al problema, la problemática del petróleo, esto llevan a cometer delitos en base a querer apoderarse de tierras que son ricos en estos minerales, ricos en estos productos, y de esta manera cometen delitos, y de eso habla la criminología ambiental. La criminología transcultural habla de tipos de cultura, habla de un estado al otro, de cómo se comportan los individuos de un grupo social, ya pueda ser de país, de región, de estado, y esta criminología se encarga de estudiar todos esos métodos que abarca lo que es la criminología transcultural. Sabemos que puede estudiar desde razas hasta comportamientos, buscando el fenómeno social, porque puede estudiar a lo que es la raza negroide, caucasoide y mongoloide. Sabemos que los asiáticos sabemos que su comportamiento es de repente diferente a lo que se ve en América, ya que mucho de la magia, de la magia y de la mafia china, ellos tienden a tatuar sus cuerpos todos, y es de esa manera, eso es lo que busca la criminología transcultural, el comportamiento de cada una de ellas, sus modos operandi de trabajar y cómo lograr acabarla. La criminología familiar. Esto es algo que vemos a diario y que es un problema que tiende a pasar a menudo por problemas, ya puede ser económicos, problemas de que los padres tuvieron en la infancia, el maltrato doméstico, porque solamente no puede ser maltrato físicamente, sino el verbal, que afecta tanto, puede ser a la dama, el varón a la dama, o la dama al varón, y entonces a nuestros hijos también hay maltrato. La criminología familiar trata de explicar estos términos, el de por qué muchas veces nuestros infantes se convierten en delincuentes debido a esta situación. Puede ser por abandono de hogar, puede ser que abuso de castigo, o como no puede que haya castigo, o como que también no puede que haya supervisión de un adulto, y los niños tienden a refugiarse a lo que es en las calles, y
trae entonces la criminología familiar, trata de ayudar, de explicar esas bases que lo que hacen es que tengamos niños con comportamientos desviados. La teoría educativa, que es la criminología educativa, sabemos que muchas veces tenemos el fracaso escolar por X y razones, por amistades o ya si bien sea por medios de comunicación, etcétera. Pero según Darwin decía que lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos desde muy pequeños es la herencia que le vamos a dejar a ellos, ese patrón que nosotros podemos explicarle a ellos el punto de vista de cómo son las cosas y cómo ellos pueden asumir más adelante lo que es la vida, lo que se puedan enfrentar. A esto se refería Darwin. Mas Beccaria decía que era difícil, pero no imposible, y que era lo más seguro que nuestros hijos estudiaran, que lo más importante era el estudio para que sean personas de bien. Y Rose decía que había cosas en las cuales nos teníamos que refugiar, y estas cosas podían ser libros. Hablaba de que si nosotros les inculcamos a nuestros hijos el refugiarse en algo, puede ser libros, arte, música, ellos tendrían en qué refugiarse al momento de sentirse abrumados o acosados sobre una situación como lo que es la criminología educativa. Criminología de consejería social. El criminólogo, esto va en conjunto con el criminólogo y el psicólogo, que va a ayudar a este tipo de conducta desviar, a dar ese consejo que se necesita, a llegar a tratar de sacarlo, por decirlo así, de ese hueco donde se encuentran. Entonces, de esta manera, con consejos de gente especializada, de personas especializadas, pueden ayudar a estas conductas antisociales y saber el mecanismo y porqué de las cosas. La criminología laboral puede ser muchas veces el cambio de empleo, huelgas no aceptadas, acoso sexual, discriminación salarial, etcétera. Y como también trata y estudia esta criminología de aquellos factores que influyen en una persona. Sabemos que cuando una persona llega a un lugar, muchas veces no conocemos su condición mental, y esta persona puede estar padeciendo de alguna enfermedad, puede ser medicado, puede ser bipolar, que pueda afectar al ámbito laboral en lo que es cada uno de los integrantes que los rodean. Y esto es lo que se encarga esta teoría laboral, en ayudar y encontrar aquellos tipos de personas que tienen estas conductas. La criminología de salud tiene que ver mucho con la salud mental. Es necesario de que un ciudadano, una persona, goce de buena salud, y de esto se encarga la criminología de salud. Va igual en ayuda con el psicólogo. La criminología de desarrollo, aquí lo podemos ver, es desde que uno nace hasta la ancianidad, que estudia desde pequeño por qué esas conductas, a medida que van creciendo, de cómo se va desarrollando esa conducta criminal, y todo esto lo vemos en lo que es la criminología del desarrollo, que tiene que ver con otras ciencias que ayudan a estudiar todos estos pasos de la vida, que es la criminología del desarrollo. Tenemos la criminología del arte. La criminología del arte son aquellas obras que hacen muchas personas. Según Da Vinci decía que no era difícil mirar atrás y ver esto y ver las paredes manchadas, porque muchos de los que hacen estas obras, por lo menos podemos decir los que hacen cómics y los que hacen caricaturas, vemos que en cierta manera lo que están ofreciendo a la sociedad
son conductas malas, conductas desviadas, y son los que ven nuestros hijos. Y esto lo que ve esta criminología del arte. Por ejemplo, Frida Kahlo fue una mujer que desde muy pequeña, a la edad de 18, muy joven, sufrió un accidente. En el transcurso del tiempo sufrió 32 operaciones en su cuerpo, y fue una mujer que dejó reflejado en su arte su dolor y su desesperación a producto de la infidelidad de su esposo, y en sus obras muchas dejó lo que fue los abortos de sus hijos debido a su enfermedad, toda su frustración. Ella lo que hacía era que la dejaba plasmada en sus pinturas, y es algo que ve esta criminología del arte. La criminología informática, esta teoría pues habla del mecanismo de las redes sociales, de cómo esto influye en el ser humano, en las conductas desviadas, nos ayuda para recopilar datos que se encuentran en los dispositivos, que muchas veces se cometen actos criminales y que sabemos que lo podemos recuperar a base de estas memorias que tienen los dispositivos. Y la criminología informática también afecta mucho a nuestros hijos, porque habla de lo que es redes sociales, es algo que nos arrastra a un mundo que muchas veces nosotros como padres desconocemos, y la criminología informática se encarga de esto. Y por último, la criminología biológica habla del estado de salud de las personas. Sabemos que hay personas que cometen delitos, no es porque están de salud mental totalmente bien, sino que tienen una condición médica, y sabemos que hay personas que nacen con problemas que lo que hacen que son impulsivos y cometen delitos, que muchas veces pierden la razón y cometen delitos. Esta es la criminología biológica, ese tipo de patologías, de enfermedades que tienen las personas que los hacen cometer delitos. De esta manera termino mi parcial número 1. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, profesora.